Bien, retomando un poco lo que comentábamos o lo que decíamos en el comentario anterior, eh, una de las dimensiones más, si se quiere, más productivas o más potentes de las que se trabajan o de las que venimos proponiendo a lo largo de estos años en el taller, tiene que ver con investigar y analizar los modos por los cuales lo discursivo de alguna manera en sus articulaciones con lo histórico, con lo sociohistórico, de alguna manera realiza determinadas operaciones sobre esos procesos sociohistóricos con los que se articula, en los que de alguna manera se inscribe, que están muy lejos del puro y simple reflejo, ¿no? O de la representación mecánica, que es el modo ingenuo que se tiene de pensar el vínculo entre lo real y lo discursivo. Es en lo discursivo donde determinados espacios se transforman en territorio, por ejemplo, ¿no? Y en territorio que produce determinados efectos, ¿no? Que esa es la gran operación discursiva del Facundo de Sarmiento. Y no es inocente o no es menor construir un territorio en términos de desierto que construir un territorio en términos de llanura, ¿no? O sea, y claramente el desierto es esa construcción discursiva de un territorio que va a ser central en el trabajo de la generación del 37, de la generación romántica. Desierto que además tiene, produce, digamos, determinada subjetividad que Sarmiento ve como una subjetividad central, esencial, respecto de el pueblo argentino, ¿no? Eh, Otro de los grandes, otra de las maneras por las cuales lo discursivo trabaja y genera determinados énfasis en los procesos sociohistóricos con los que se articula, tiene que ver con justamente la construcción discursiva de ciertas subjetividades especiales, ¿no? Un proceso al que llamamos proceso de heroificación, por el cual determinadas subjetividades pasan a tener un valor, se transforman en claves de muchas otras cuestiones, ¿no? Y cuando hablamos de heroificación, ¿no? De la construcción discursiva de determinadas subjetividades heroicas, hablamos de héroes negativos, perdón, hablamos de héroes positivos, por supuesto también hablamos de héroes negativos, como puede ser la figura de Rosas, ¿no? En el caso del texto de Sarmiento, y héroe positivo en el caso del Matadero, por supuesto, esa figura del unitario que de alguna manera no se, claramente no se identifica con el autor toma distancia respecto al unitario, pero claramente el unitario que muere, que da su vida en el final del Matadero, es una figura heroica evaluada positivamente, ¿no? Por la perspectiva autoral, ¿no? Entonces este trabajo discursivo de la heroificación es otro de los lugares muy interesantes a partir de los cuales se puede trabajar la articulación entre lo discursivo y lo real sociohistórico, ¿sí? Además porque no hablamos solamente de subjetividades individuales, digamos, ¿no? Los procesos de heroificación pueden afectar y construir como tales subjetividades colectivas, ¿no? O sea, por supuesto, si cuando hablamos de pueblo estamos hablando de un proceso de heroificación que construye una subjetividad colectiva y la coloca en el centro de determinados procesos históricos, ¿no? Como agente de determinados procesos históricos. Y lo que decíamos hace un momento del Matadero, también nos permite pensar otra de las formas por las cuales lo discursivo de alguna forma configura lo real con lo cual con lo que con el en tanto dimensión en la que se inscribe y con la que articula. Les decía, otro de los trabajos, otro de los procedimientos tiene que ver con lo que llamamos en la cátedra la pasionalización de los acontecimientos y de los procesos. O sea, el discurso lo que hace es vincular los procesos sociohistóricos de los que se ocupa, ¿no? Y a los que hace ingresar en el plano de lo simbólico, los vincula o con ciertas categorías morales
y también vincula esos acontecimientos y esos procesos con determinados estados pasionales, ¿no? Lo que decíamos en el comentario anterior, en el Matadero vemos allí la construcción discursiva del miedo, ¿no? La construcción discursiva del miedo por el otro o del miedo frente al otro en tanto absolutamente extraño, ¿no? Cercano a la animalización. Y bueno, y es lo mismo que uno puede atisbar en el segundo, en el segundo pequeño texto que les propone la cátedra, que es la refalosa, ¿no? O sea, esa poetización de una amenaza, esa poetización de una promesa de violencia, de futura violencia, que muchas veces también, ¿no? O sea, se toma como testimonio de las torturas a las que sometía la mazorca rosista a sus víctimas, pero en la refalosa lo que podemos encontrar, por supuesto, es esta ficcionalización de un estado de absoluta paranoia, digamos, ¿no? Y de miedo frente a la violencia del otro, violencia irracional, violencia bestial, ¿no? O sea, violencia bárbara que se goza en el sufrimiento de aquel que es sometido por esta violencia, de aquel que está en el centro de esta violencia como su víctima, que en este caso sería un gaucho unitario. Y por otro lado, la otra riqueza que presenta la refalosa, además de permitirnos construir una serie con respecto al relato de Echeverría, la otra riqueza, les decía, de la refalosa tiene que ver con la posibilidad de empezar a percibir al mismo tiempo la construcción de una diacronía, la construcción de una tradición, que es la tradición de la gauchesca. La refalosa se inscribe en esa tradición que habíamos visto inaugurar con los cielitos de Bartolomé Hidalgo, y de alguna manera la refalosa viene a ser un eslabón en una cadena ya, en una tradición discursiva que asocia de una manera interesantísima, por un lado lo poético ficcional y por otro lado lo político, ¿no? La gauchesca se termina de constituir en esa época, en la época rosista, ¿sí? Y la refalosa es un ejemplo excepcional al respecto. La gauchesca se termina de constituir como esa palabra enmascarada que permite decir políticamente cosas que de una manera directa probablemente no podrían decirse, ¿no? La ficción gauchesca, la ficción del gaucho, enmascara la palabra política, que en el caso del periodo rosista es la palabra política de los que resisten a la figura de Rosa, ¿no? Es la palabra política del antirrosismo. En el caso de la refalosa, por supuesto que hubo gauchesca prorrosista, ¿no? Pero aquí vemos constituirse la gauchesca como una poesía indudablemente política, es como ese lugar discursivo donde se cruzan de una manera magistral lo ficcional con lo político.